Bienvenidos a este espacio conversacional. Hoy vamos a estar juntos conversando acerca de las conversaciones generativas y el buen vivir humano. Para iniciar, quiero traer a la reflexión de todos ustedes una frase increíblemente bella de Heidegger, el filósofo Heidegger. Heidegger nos regaló una frase que dice: el lenguaje es la morada del ser. El lenguaje es la morada del ser. Y aquí quiero hacer una pregunta. Si el lenguaje es la morada del ser, ¿en qué lenguaje está habitando tu ser hoy? ¿Dónde estás habitando hoy de acuerdo a cómo te estás lenguajeando? Hay personas que desde que se levantan hasta que se acuestan están lenguajeando crisis, coyuntura, dificultad, y su ser está viviendo en ese lenguaje. Que no estamos desconociendo que estamos en el desafío más grande de la especie humana en el último siglo. Y estamos llenos de muchos miedos y temores, como lo hablábamos en uno de nuestros espacios. Sin embargo, también estamos convencidos que de esta situación vamos a salir fortalecidos. Que esta situación, que este espacio de cuarentena nos servirá profundamente para reinventarnos. Nos servirá profundamente para transformarnos como sociedad, para desarrollar las transformaciones culturales a las cuales haya lugar, las transformaciones organizacionales que debemos hacer. Las organizaciones hay que reinventarlas. Y por eso he sido partidario de lenguajear esperanza en medio de esta crisis. He sido partidario de lenguajear posibilidades en medio de esta crisis. Soy partidario que juntos lenguajeemos el diseño de una nueva estructura, de una nueva posibilidad, de muchas nuevas posibilidades de transformaciones culturales reales y ciertas. Y alguien en una conferencia que hice algún tiempo en Barranquilla me preguntó: ¿cuál es la forma que tenemos los seres humanos para transformarnos? Y yo le dije: no hay una forma única, ni mágica, ni secreta para transformarnos. Y entonces, respondiendo a esa pregunta, yo dije: hay múltiples formas de transformación humana. Sin embargo, hay un camino que a mí me encanta, que a mí me parece uno de los más efectivos caminos para que una sociedad se transforme, para que una familia se transforme, para que un individuo se transforme. Y este camino de transformación se llaman las conversaciones. Los seres humanos somos lo que conversamos. La organización es lo que conversa. La sociedad es lo que conversa. Por eso es tan peligroso que nuestra única conversación sea la muerte. Por eso es tan peligroso que nuestra única conversación sea la crisis o la tragedia. Porque somos lo que conversamos. Y en ese sentido, también hay que decir, somos lo que callamos. Lo que silenciamos también nos determina, también nos configura. Y también somos lo que susurramos. Esos pequeños susurros que hay en la organización, que hay en nuestra vida, que hay en la familia, que hay en el comedor de la casa, también configuran nuestra identidad como seres humanos. En ese sentido, si hay múltiples caminos para la transformación humana, y uno de ellos, en mi experiencia, quizás el más poderoso camino, se llama conversar. Y por esta razón, llevo muchos años de mi vida dedicado a comprender el fenómeno del conversar. ¿Qué es esto del conversar? ¿Qué es esto del conversar humano? ¿Cómo las conversaciones transforman nuestra existencia? ¿Cómo las conversaciones nos permiten ir a lugares insospechados en la reinvención de nuestro ser? Debemos dar un salto cuántico. No es un salto menor, es un salto cuántico de monólogos, personas que están hablando todo el tiempo consigo mismas y su conversación incluso los sabotea quizás. A diálogos. Alguno dice: él y yo dialogamos. Sin embargo, la palabra diálogo tiene
y el fenómeno del diálogo tiene algunas deficiencias en mi criterio, y es que el diálogo viene de lo dialógico y lo dialógico viene de los opuestos. Y no necesariamente todas las conversaciones que diseñan el futuro, que diseñan la vida, tienen que ver con opuestos. También habría entonces que pasar de diálogos no solo dos partes conversando, sino a multílogos, múltiples partes conversando. Y por eso es importante llamar la atención cómo vamos a conectarnos a conversar con los chinos, cómo vamos a conversar con los italianos, con los españoles, cómo vamos a interactuar para recoger esas experiencias, para construir redes de aprendizaje en torno al COVID y en torno a los demás desafíos que vendrán para la humanidad. Ahora, y de multílogos a conversaciones generativas. Conversaciones que nos permiten deshabitar formas de ser. Conversaciones que nos permiten descaminar caminos de identidad. Conversaciones que nos permiten reinventarnos yendo a la intimidad, a nuestro sentir íntimo. Goethe dijo: las conversaciones son el arte de las artes. Goethe decía: si alguien quiere aprender un arte, que aprenda a conversar. Es decir, si alguno de nosotros, desde la mirada de Goethe, quiere aprender algo importante en términos de arte, un arte importante, debe aprender a conversar. Y Goethe afirmaba que el conversar es el arte de las artes. Goethe, en este inspirador cuento de hadas, La serpiente verde y el hermoso lirio, alude al tema de las conversaciones a través de una mágica escena en la cual el rey de oro, entronado en el misterioso templo subterráneo, entabla un diálogo con la serpiente que se ha hecho luminosa porque esta serpiente se ha tragado mucho oro y aún así, siendo luminosa, no alcanzaba a iluminar aquel lugar. Y entonces inicia esta conversación y pregunta el rey a la serpiente: ¿de dónde es que has llegado hasta aquí? Pregunta el rey de oro. De entre las grietas donde mora el oro, dijo la serpiente. ¿Qué es más glorioso que el oro? Preguntó el rey. Y la serpiente dijo: la luz. Y luego el rey pregunta: ¿y qué vivifica más que la luz? Y la serpiente respondió: la conversación. La conversación vivifica a los seres humanos. Por eso somos lo que conversamos, somos lo que susurramos y somos lo que callamos. El conversar es el arte de las artes. Y hoy quiero que nos sumerjamos en este arte, que vayamos a lugares mágicos de comprensión de la potencia que hay en el conversar. Y sobre el conversar podríamos hablar de palabras múltiples, bellísimas palabras, como conversa, conversatorios, conversador, conversacional, conversaciones, conversadera, conversada, conversaderos, conversando, conversabilidad y el gran epicentro, conversar. Es posible que a nuestra sociedad le falten muchos conversaderos. Es posible que nosotros, para reinventarnos, debamos tener algunas conversaciones. Por eso es tan importante el café, rodearnos alrededor de un café, de una taza de chocolate, porque son pretextos para estimular la conversación. ¿Qué tal que en plena cuarentena estemos sumergidos, cada uno en su cuarto, cada uno en su cuento, cada uno más aislado dentro del aislamiento propio del hogar y totalmente distanciados, en lugar de estar generando procesos conversacionales que permitan que la familia se restaure, se sane, se reinvente, se resuelva, o que la organización se transforme, o que nuestra sociedad realmente se transforme? Y cuando hablamos del conversar, hay tres posibilidades hermosas alrededor de la palabra conversar. Y estas tres posibilidades son: la palabra conversar viene de una voz latina con un prefijo cum, C-U-M, cum, que quiere decir con, o sea, hay una parte distinta, hay una contraparte, con, cum, con. Y ese con
tiene que ver que yo puedo desarrollar conversaciones conmigo mismo. Yo puedo desarrollar conversaciones con el otro, y ese otro entendido como mi padre, mi madre, mis hermanos, mi pareja. Puedo desarrollar conversaciones con los otros, esos otros entendidos como el policía de tránsito, el portero del edificio, o como el empresario que no conozco, que sé que es ese señor, que es ese tercero, con ese directivo de la empresa que está ahí, serían los otros. También podemos desarrollar conversaciones con el ecosistema. ¿Por qué no pensar en conversar con la naturaleza? Suena muy chiflado, sin embargo es muy potente. Y el quinto nivel conversacional, conversaciones con la deidad. Y no digo con Dios porque para unos la deidad puede ser una y para otros otra. Conversaciones con la deidad. Entonces el prefijo cum, conversaciones conmigo, conversaciones con el otro, conversaciones con los otros, conversaciones con el ecosistema y conversaciones con la deidad. Los seres humanos podemos tener 5 tipos de conversaciones en 5 grandes grupos que acabo de mencionar. Y por eso la palabra conversar en su prefijo cum está llevándonos a esos lugares. Ahora, la segunda parte de este primer camino reflexivo es versare. Versare significa dar vueltas juntos. Nosotros en Intuitiva Escuela de Coaching decimos versare es dar vueltas espiraladas para evitar que la conversación sea siempre repetitiva, siempre la misma, siempre hablamos de lo mismo, siempre llegamos a lo mismo, y esas conversaciones, en lugar de permitirnos la evolución, lo que hacen es aniquilar el diseño de futuro. Por eso es tan peligroso cuando se conversa siempre de lo mismo, porque cuando se conversa siempre de lo mismo no se diseña futuro, y al no haber diseño de futuro, pues no hay construcción de nuevo sentido y se agotan las relaciones. Por eso es tan importante que ese versar sea dar vueltas espiraladas juntos, como si fuera una danza conversacional. Es más, es una danza conversacional. Entonces, cum, el otro, ya dije los 5 tipos de otro, y versare, dar vueltas espiraladas juntos. ¿Qué debemos hacer? En este espacio, en este momento que estamos viviendo como sociedad, debemos conversar, dar vueltas espiraladas con nosotros mismos, dar vueltas espiraladas con el papá, con la mamá. ¿Qué conversación tengo pendiente con mi abuelo? ¿Qué conversación tengo pendiente con mi hija? ¿Sí? ¿Qué conversación tengo pendiente con el ecosistema? Con la deidad, quizás. Y esas vueltas espiraladas nos permiten diseñar futuro y estar caminando yendo a caminos distintos. Einstein decía, es una locura pensar que vamos a encontrar resultados distintos si hacemos siempre lo mismo. Y por eso es tan peligroso que las conversaciones sean siempre las mismas. Es muy peligroso y quiero llamar la atención de todos ustedes. Este conversar debe ser un conversar espiralado. Por eso nosotros lo denominamos conversar generativo. Para evitar que se vaya a conversaciones repetitivas, a conversaciones aniquiladoras, a conversaciones que coartan la libertad, a conversaciones que someten a los demás, a conversaciones que inhiben el potencial, a conversaciones que ignoran la particularidad. Son letales estas conversaciones. Son peligrosas en una sociedad. Son conversaciones muy dañinas en el mundo organizacional. Así pues que esta es la primera línea reflexiva acerca de la palabra conversar. Hay una segunda línea que me llama profundamente la atención y es dividir la palabra conversar en 3 partes, 3 fracciones. El prefijo con, que es cum, yo, el otro, los otros, el mundo, la deidad. La palabra ver, que ver es mirar, ver es observar, ver es reconocer, ver es darle lugar al otro y reconocer en el otro un ser distinto a mí, que piensa distinto, que quizás siente distinto, que habla distinto. En el mundo de los seres humanos,
todos los seres humanos somos legítimos en nuestras legítimas diferencias. Somos humanos con cadaunadas y cada cadaunada tiene un ser humano que le corresponde esa cadaunada. Somos seres humanos particulares, somos seres humanos auténticos, somos seres humanos distintos y en esa diferencia, en esa diversidad de formas de ser, hay que tener los ojos muy bien abiertos y no hablo de los ojos físicos, sino los ojos del ser para ver al otro, para mirar al otro. Si alguien quiere hacerle sentir a alguien que lo ama, mírelo. Y en ese mirarnos empieza a emerger esa dignificación de lo humano. Porque cuando le damos al otro su lugar, le reconocemos su espacio, nos reconocemos nuestro lugar y nos reconocemos nuestro espacio, le reconocemos al otro su tiempo y nos reconocemos nuestro tiempo. Y la tercera parte de este segundo camino acerca de la palabra conversar es sar, el sufijo sar, que intencionalmente he querido cambiarlo a ser. Entonces tenemos com, que es cum, el otro, ver, que es mirar, reconocer, y sar, que es ser, conversar para conversar. Y estoy proponiendo que hablemos de una nueva palabra en el mundo de las conversaciones y se llama conversar. Cuando conversamos para ser, cuando conversamos para emerger en formas nuevas y distintas de ser, para reinventarnos, para transformarnos, para evolucionar, ahí emerge el conversar. Me encantaría que muchos de ustedes en sus narrativas empezaran a incluir esta palabra conversar. Vamos a conversar con el otro. Lo miro, lo reconozco que es un legítimo otro, un valioso otro, y conversando vamos transformando y vamos siendo, porque en la conversación podemos habitar o deshabitar intencionalmente formas de estar siendo en el mundo. Mirémonos para ser, démonos tiempo y lugar para ser, reconozcamos ese otro legítimo, otro distinto a mí y valioso en su diferencia. Este es el segundo camino de esta palabra mágica llamada conversar. Y el tercer camino del cual quiero conversar el día de hoy es usar la palabra en una lógica hermosa, en una lógica poética, casi que traída desde el folclore. Y es la lógica de usar el mismo prefijo cum, con, que es yo, el otro, los otros, el mundo, la deidad, y usar la parte versar, ya no como dar vueltas espiraladas, que fue la primera interpretación del camino de la palabra conversar, sino versar como verso. Verso. El verso es hacer versiones. ¿Qué es versar? Hacer versiones. A veces nosotros nos quedamos con versiones envejecidas de las personas. Y nos encontramos personas después de 5 o 10 años y creemos que esas personas son las mismas que dejamos hace 5 o 10 años. A veces sí, a veces no. En el conversar generativo, el versar tiene que ver con hacer versiones, hacer poesía, narrarnos distinto, darnos la posibilidad de crear desde la sensibilidad profunda, quizás incluso artística, versiones de mí, versiones de ti. Versiones del mundo, versiones de la deidad, versiones acerca de la sociedad que estamos siendo. Por eso es que yo he dicho que uno de los caminos más contundentes y poderosos que tenemos para reinventarnos como seres humanos es el conversar. Son las conversaciones. Las conversaciones nos permiten versar, hacer versiones, hacer versos. Hoy puedo versarme de una manera, mañana puedo versarme de otra manera. E incluso en mi ser pueden cohabitar varias versiones de mí. Y no estoy hablando de una problemática de patología, de personalidad múltiple. No, estoy hablando de una distinción maravillosa que se llama multidimensionalidad del ser. Y es que los seres humanos podemos ser multidimensionales. Es que no es zapatero a tus zapatos. Es que tú solo dedícate a una cosa. Alguien un día me dijo, yo quisiera ser bailarín, sin embargo también quiero ser contador. Y yo le dije, ¿y qué problema tienes de ser bailarín y contador? Ah, no, es que me han dicho que soy lo uno o soy lo otro.
No, 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 no. En el conversar generativo hay una inmensa posibilidad para versarnos, para hacer múltiples versiones de nosotros, para perfeccionar esas versiones y para ir a la multidimensionalidad del ser. Quiero invitarlos a preguntarnos, ¿qué conversaciones tenemos pendientes hoy? ¿Qué conversaciones tengo pendientes en medio de esta crisis? Si perdiera un ser querido, que Dios nos guarde a todos y a nuestras familias, ¿qué conversación hubiera sido bueno hacer? ¿Qué conversación debo aprovechar ahora que estamos refugiados en familia para tener con mis hijos? ¿Qué conversación tengo pendiente? Una llamada a un ex jefe, una llamada a un amigo, una llamada a una expareja con la cual no he cerrado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo poder ir a cerrar esos espacios pendientes? O abrir nuevas conversaciones. ¿Qué conversaciones me gustaría abrir con personas? ¿Qué conversaciones me gustaría desarrollar con múltiples personas que he aplazado? Un día de estos, más adelante, en otra oportunidad, después nos encontramos. ¿Y qué pasaría si aprovechamos este espacio de cuarentena para abrir nuevas conversaciones? ¿Dónde hay espacios? ¿Qué puertas debo tocar? ¿A quién debo acudir? ¿Cómo me muevo de mi zona de confort y abro nuevas posibilidades conversacionales? Recordemos que la vida viene en presentaciones por una unidad y ya todos nos la estamos consumiendo. Así que este conversar generativo debe llevarnos a la acción. Por eso es que he planteado que la palabra conversación también a veces en un juego lingüístico debería llamarse conversación. Conversaciones que nos llevan a la acción de conversar. Porque si un ser humano puede hacer una acción poderosa, puede tener una acción contundente en su vivir, es conversar aquellas conversaciones que tiene pendientes, que quiere abrir, que le permiten cerrar o abrir mundos. Y por eso es muy lindo revisar el sentido de las palabras. Noten ustedes que la palabra conversación termina en ión, y el ión es la partícula del átomo que siempre está en movimiento. Por eso muévete y el camino aparecerá. Por eso caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al conversar. Por eso he planteado conversando, vamos conversanando. Conversando nos reinventamos, conversando nos transformamos, conversando creamos nuevas empresas, creamos nuevos productos, nuevas marcas, nuevos servicios. Conversando somos más plenos, somos más felices, porque el ión, conversación, es la parte activa, siempre activa del átomo que siempre está en movimiento. Por eso hay que estar en el movimiento de la conversación. Ahora, también es muy importante recordar que en la conversación el silencio, la pausa, hacen parte fundamental de este conversar generativo. La pausa intencional también es movimiento. La pausa intencional también nos transforma. Y la conversación es acción y es movimiento. Interacciones lingüísticas multisensoriales. En las conversaciones entran en escena todos los canales perceptuales. En el fluir entrelazado del cuerpo. El cuerpo es el lienzo de nuestra reinvención. Las emociones son la materia prima de nuestra acción. Y el habla en un devenir. El mundo está en devenir. Todo está girando, todo está en movimiento. Así nosotros no queramos. El mundo está en un devenir orientador de naturaleza lingüística. En un devenir que es el devenir mismo de la vida, con un orientador silencioso o una orientadora silenciosa llamada la intuición. Conversar nos faculta a crear la nueva realidad, o también nos lleva a la reproducción de la vida que ya vivimos. Por eso, en las conversaciones
hay un camino y es conversar para hablar de lo que ya pasó. Y cuando en una conversación hay más historias que sueños, es porque esa relación está muriendo. Cuando hay más historias que proyectos, es porque esa relación está en crisis. Debemos tener conversaciones donde tengamos más sueños, más proyectos que historias. ¿Por qué? Porque el conversar tiene una mayor potencia cuando es de diseño de futuro, cuando es un conversar generativo, cuando es un conversar que nos lleva y que nos impulsa a un mejor y buen vivir de aquellos lugares donde estamos. De esos lugares donde hay desasosiego, hay inconformidad, no hemos logrado los resultados anhelados, los resultados deseados. Ahí emergen las conversaciones generativas como camino de transformación humana, como un camino maravilloso para el desarrollo de nuestro ser. Los invito a todos a seguirnos en las redes sociales, en Mario Covaleda, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Intuitiva Escuela de Coaching, Intuitiva Consultores, Intuitiva Formación Ejecutiva, Intuitiva Headhunters. Que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Para todo nuestro equipo de consultores, de coaches, de facilitadores, es un enorme placer acompañarlos. Recuerden, somos lo que conversamos, somos lo que susurramos, somos lo que callamos, somos las conversaciones que nos permitimos tener. Así que conversa de aquello que evitas, conversa de aquello pendiente, abre nuevas conversaciones y te habrás reinventado. Me encantó haber estado con ustedes el día de hoy. Los abrazo con todo mi ser y hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Chao.